más, estamos en nuestro segmento Una espiga para meditar, deseando siempre con todo mi corazón de que estés disfrutando de las buenas bendiciones de nuestro buen Dios y Padre. En esta oportunidad vamos a entrar a una nueva serie de temas. Dejamos ya lo que es la doctrina del Padre, quizás haya más enseñanza bajo ese aspecto, pero quiero entrar a esta nueva serie de temas. Todo nace por una palabra que el Señor daba a mi corazón y me decía de que el salvoconducto a muchas bendiciones es la Santa Cena o la Mesa del Señor. Este evento o esta actividad no debe de verse como un ritual, como una costumbre, como algo que debe de hacerse el primer domingo de cada mes. La Biblia no especifica cuándo debe de hacerse, pero sí dice cómo debe de hacerse. El apóstol Pablo dice en Corintios, hagan esto cuantas veces sea necesario, o hacerlo cuantas veces se tenga el deseo en el corazón, y siempre, hermano, tomando en cuenta la guianza del Espíritu de Dios. Porque no es un evento como cualquier otro, es algo muy especial. El Señor Jesús, después de celebrar la fiesta de la Pascua, instituye la mesa del Señor, la Santa Cena. Un evento muy especial, muy lleno de bendición, porque lo establece con sus discípulos. Apertura con eso entonces un buen tiempo de gracia. Apertura el paréntesis de la gracia. La Santa Cena o la Mesa del Señor viene entonces a aperturar ese tiempo de comunión entre el Señor y la iglesia de Cristo. En esta Santa Cena o en esta Mesa del Señor participan dos elementos muy especiales que debemos nosotros de tratar de entenderlos para poder encontrar la dimensión espiritual en ellos y que eso sea de bendición para cada uno de nosotros. Hay varias normas, varias reglas, varias recomendaciones que el apóstol Pablo dicta para poder participar de ello. Hay requisitos, hay beneficios, hay bendiciones. ¿Cuánta bendición entonces nos espera a nosotros cada vez que participamos de la mesa del Señor? Yo espero en mi corazón, hermano, que lo hagamos con toda devoción, con toda reverencia, con todo temor, pero un ingrediente muy especial que no debemos nosotros de dejar al margen es la fe. Porque en la fe está todo. En la fe está todo. ¿Ya? Entonces, si no tenemos fe, si no tenemos devoción, si no tenemos disposición, comemos, bebemos, que no pasó nada. Comemos, bebemos y no sucede nada. Pero en cambio, si estos dos elementos los marcamos en nuestro corazón y los sazonamos en fe, hermano, el escenario toma un color diferente, una dimensión diferente. Por eso dice el apóstol Pablo, todos aquellos que lo hicieron de una manera indigna, muchos duermen, otros están enfermos y otros están débiles. Las cosas negativas, hermanos, se van a dar si el creyente no asume una posición de un juzgamiento interior, para que después de ese juzgamiento él se sienta digno de poder participar de estos dos elementos. Pero si lo hace sin ninguna responsabilidad, sin ningún temor, hermano, las consecuencias pueden ser diferentes. Entonces, la Santa Cena viene a ser el salvoconducto para muchas bendiciones. Y vamos a ver algunas de ellas en el trayecto de estos temas. Estudiando un poco la Biblia, vengo yo a encontrar de que en el libro de Génesis
es donde se menciona por primera vez el pan y el vino. Se menciona también pan y vino en el lugar santo. Estaba el pan de la proposición y habían instrumentos de libación para libaciones. Entonces había vino, había pan, había vino. Y hay otros pasajes también interesantes en donde se menciona el pan y el vino. Pero empecemos en esta oportunidad haciendo un pequeño estudio, una pequeña reflexión, a donde aparece por primera vez estos dos elementos. Y aparece en Génesis capítulo 14, del verso 18 al verso 20, y dice así la palabra: Entonces Melquisedec, rey de Salem, o rey de justicia, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Si somos muy observadores o muy acuciosos, hermano, vamos a notar que en estos dos pasajes hay tres cosas bien importantes que son necesarias considerar. O quizás cuatro. ¿Sí? La primera es que se mencionan estos dos elementos que participan en la mesa del Señor: el pan y el vino. ¿Sí? Pero aparecen tres cosas más importantes, que también son importantes como la primera. ¿Sí? Que es el sacerdote Melquisedec quien ministra el pan y el vino. Luego viene la bendición del sacerdote. Y luego viene la actitud de Abraham, que dice que le dio el diezmo de todo. Partamos entonces el principio. Partamos del primer peldaño para poder subir y entender un poco más este aspecto. La primera conclusión que yo saco de esta narrativa es la importancia del pan y del vino. Hermanos, si nosotros empezamos a analizar un poco más lo que es Melquisedec, podemos verlo como una cristofanía, una manifestación de Cristo. Hay mucha semejanza porque no tiene principio, no tiene fin, no tiene genealogía, ¿ya? Y luego en los Salmos, Dios le dice: tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec, refiriéndose al Mesías. Primera anotación entonces: la Santa Cena es ministrada en el orden sacerdotal. O sea, que es el sacerdote el que debe de ministrar la Santa Cena o la mesa del Señor. Primera de Pedro dice que todos somos, no todos, o sea, los miembros, los integrantes de la iglesia de Cristo, el linaje escogido, la nación santa, somos un reino de sacerdotes. Todo aquel que ha entrado a la iglesia a través de la confesión de fe, de recibir al Señor como su suficiente Salvador y bautizarse en agua, él es un miembro de la iglesia. Él potencialmente es un sacerdote. O sea, todos somos sacerdotes. Y como sacerdotes tenemos el privilegio de poder ministrar la mesa del Señor. ¿Ya? La mesa del Señor, entonces, su ministración es de carácter sacerdotal. No es el laico, no es el extranjero, ¿sí? No es el advenedizo, sino es el pueblo, es la familia de Dios. O sea, somos los miembros de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. No olvidemos entonces que esta administración es de carácter sacerdotal.
Si fuimos llamados a ser sacerdotes, debemos de ser habilitados para poder trabajar en la obra del Señor y poder ministrar la mesa del Señor. En nuestros hogares, como sacerdotes, podemos hacerlo. Hermano, quizás no debemos de circunscribir únicamente la mesa del Señor a 4 paredes que es la iglesia, administrarla en el culto al Señor en la iglesia. Podemos hacerlo también en nuestras casas. Porque en nuestras casas como sacerdote podemos ministrarlo. Pero debemos de hacerlo, insisto, de una manera temerosa, de una manera con devoción, con sinceridad, con compromiso, para que el efecto que esperamos o que la palabra nos menciona sea una realidad, o sea, efectiva en nuestras vidas. Cada jefe de familia, cada sacerdote de familia está habilitado para poder hacerlo. Estos 2 elementos entonces son responsabilidad sacerdotal para su ministración. ¿Qué hizo después de que Melquisedec le dio a Abraham el pan y el vino? Lo bendijo. Bueno, algo que nosotros debemos de esperar en el momento en que se celebra la mesa del Señor es la bendición ministerial o la bendición sacerdotal. Sí. Pensemos por un momento que esta bendición sacerdotal viene a ser como la tapa al pomo, ¿sí? Como el cierre con un broche de oro, para que aquello que se ministró, aquello que se quedó ya en el ser interior, ministrando, haciendo efectiva el poder de lo que hay en la mesa del Señor, sea sellado, sea cerrado, para que nada o nadie pueda estorbar el desarrollo o el proceso de esa administración. La bendición sacerdotal es importante, es necesaria. Cada vez que el sacerdote ministraba en el tabernáculo de Moisés, hermano, el pueblo estaba afuera, esperando con expectación de qué manera iba a salir el sacerdote. Primero por 2 cosas. ¿Sí? Porque si aquel sacerdote ingresaba, dice la palabra, con fuego extraño, la presencia del Señor lo consumía allá adentro. Si no salía, es porque el trato del Señor o el juicio del Señor se había manifestado, porque el fuego extraño había sido el medio con el cual el sacerdote ingresaba. Si no ingresaba, estaban expectantes. Y si salía, hermano, es porque esperaban que el sacerdote los bendijera. Después de que ministraba allá adentro en el ingreso y en el egreso, hermano, salía a la puerta, levantaba sus manos, bendecía al pueblo de Israel y el pueblo se quedaba satisfecho. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el emisario, es el mensajero, es el canal que Dios utiliza entre su pueblo y él, y entre él y el pueblo. Entraba con ofrenda de parte del pueblo al Señor, para perdón, para pecados, para ponerse a cuentas, ¿ya? Entonces salía y el pueblo se sentía satisfecho de que todo lo que había hecho el sacerdote allá adentro había agradado al Señor. Salía con la bendición. Entonces yo debo de esperar siempre o de anhelar la bendición ministerial o la bendición del sacerdote después de que nos hacen partícipes de la mesa del Señor. Tercer aspecto, dice, y Abraham le dio el diezmo de todo. Aquí hay 2 cosas importantes a poder considerar en esta oportunidad. Primero, es la revelación de parte del sacerdote Melquisedec hacia Abraham de lo que era el pan y lo que era el vino. Era Abraham, no era Abraham aún, el padre de la fe. ¿Ya? Entonces, si el padre de la fe en ese inicio incipiente de su carrera, hermano, recibió esta bendición de estos 2 elementos, nosotros como hijos de la fe, en la fe de Abraham,
Bueno, también la recibimos porque ya estábamos espiritualmente en sus lomos. Entonces, veamos desde dónde viene esa trayectoria de la bendición que el sacerdote le dio a Abraham. La revelación de estos dos elementos no se había mencionado anteriormente en la Biblia. 1. Y 2, es el diezmo. El diezmo, hermano, algo que a muchos les cuesta practicarlo. No veámoslo como una costumbre, sino veámoslo como una práctica de devoción a Dios. Una práctica en la cual nosotros debemos de cumplir con lo que establece la palabra. Algunos reniegan, otros lo niegan, otros blasfeman, otros se burlan acerca de lo que es el diezmo. El diezmo está en la Biblia. ¿Ya? Algunos dicen que no está en el Nuevo Testamento. Sí está en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Se menciona en los evangelios hablando del diezmo de los judíos. Pero en el libro de los Hebreos, hermano, también se menciona el diezmo. ¿Sí? Cuando Abraham dice que le dio el diezmo a Melquisedec, el diezmo de todo, ¿sí? aún Leví, que estaba aún en sus lomos, recibió la bendición o la administración por la acción de dar el diezmo. Notemos entonces cuán importante es esta práctica espiritual de dar el diezmo. La Biblia menciona varias clases de diezmos. Los diezmos que daban los patriarcas, los diezmos en base a la ley de Moisés. Y yo veo este diezmo como el diezmo que le corresponde a la iglesia de Cristo. No es una imposición de ley. ¿Sí? No es una imposición porque al sacerdote le gusta hacerlo. No, es algo que ha sido establecido en la palabra para bendecirnos. ¿Ya? El diezmo es para bendecirnos. El diezmo no es para otra cosa, hermanos. ¿Ya? Lo que yo siembro, voy a cosechar. El diezmo es por obediencia y se hace por la revelación. ¿Cómo supo Abraham que había que darle el diezmo a Melquisedec? Hermano, ¿cómo iba a practicar él hacerlo si no se lo habían enseñado? Un maestro natural habiéndole enseñado acerca de lo que él debía de hacer con respecto al diezmo. Eso fue una revelación. Nació de su corazón. ¿Por qué? Porque el impulso de Dios en el corazón de aquel siervo, de aquel patriarca, le hizo dar. Después de que Dios me bendice a través de los dos elementos del pan y del vino, me bendice el ministro. Ahora, ¿qué me toca hacer a mí? Pues bendecir. ¿Ya? De su mano recibimos y en su mano damos. ¿Sí? De lo que Él nos da, de eso le damos. No es porque Dios lo necesite, sino que es una práctica de bendición, una práctica de obediencia. El diezmo es por obediencia, ¿sí? Y la ofrenda es por amor. Nadie debe de estar obligado a hacerlo. Si no le nace, si no aflora de su corazón el deseo de hacerlo, es mejor abstenerse. ¿Ya? No lo hagamos por rito, no lo hagamos por religión, no lo hagamos por costumbre, no lo hagamos para obtener un privilegio, no lo hagamos para estar alegre o en armonía con el sacerdote. No. ¿Ya? Toda nuestra relación, hermano, espiritual es para con Dios. Hacia Él nosotros nos dirigimos y de Él nosotros vamos a recibir. Porque el que siembra, cosecha. El que da, recibe. ¿Sí? Y da porque tiene. Y porque tiene, porque da. La importancia entonces, en este pasaje, 3 cosas. Los 2 elementos que participan de la mesa del Señor. Ministradas por el sacerdote. ¿Sí? La bendición del sacerdote después de dar el pan y el vino
y la actitud de aquel que ha recibido bendición de poder dar el diezmo de todo. Amén. Importante este aspecto, y debemos de mantenerlo siempre firme en nuestro corazón. Eclesiastés 9:7, para cerrar el tema, dice Eclesiastés 9:7: come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre. ¿Cómo nosotros entonces nos acercamos a la mesa del Señor a participar del pan y del vino? Hacerlo con alegría, hacerlo con gozo, ¿ya? Deberíamos, hermanos, de estar pendientes de una manera muy intensa en nuestro corazón del día de la Santa Cena. Cuando nos hacen el anuncio, el otro domingo es Santa Cena, hermano, ahí empezar a prepararnos para aquel acontecimiento. Y anhelar fervientemente que llegue el día de la mesa del Señor, porque es una fiesta. Debemos de verla como una fiesta, como una de las oportunidades que tenemos de poder comer y beber. Jesús dijo: esto es mi carne, el pan, esto es mi sangre, el vino. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en él. Hermano, ahí vemos una bendición. Es tener vida. Vida que ministra el pan y el vino, ministra vida. Entonces no es un pan cualquiera, no es un vino cualquiera. Jesús tomó pan en su mano y dijo: esto es mi carne. Luego toma vino y dice: esto es mi sangre. No es un simbolismo, ¿ya? Algunos dicen que ¿por qué no se ministran papas fritas con Coca-Cola? Hermano, eso no es así. Eso es una burla de una manera muy, muy clara acerca de lo que es esta actividad. Pero nosotros vamos en base a lo que la palabra nos dice. Si la palabra dice pan, tomamos pan. Y debemos de ver qué características debe tener el pan. Y si dice vino, pues tomamos vino. ¿Y de qué características era el vino de aquel momento? Resulta entonces muy, muy ilustrativo el hecho de poder profundizar un poquito más lo que es la mesa del Señor, sobre esos dos elementos, sencillos, insignificantes, pequeños, pero de una dimensión espiritual, hermano, que puede llegar a dar vida, a dar fuerzas y a dar salud, siempre y cuando lo hagamos en la guianza del Espíritu y en el temor de Dios. Te espero en el siguiente segmento de Una Espiga para Meditar. Seguiremos tocando algunos temas más acerca o relacionados con la mesa del Señor. Te espero, no te lo pierdas. Una vez más contigo, el pastor Gonzalo Arriaga. Recibe un abrazo fraternal. Que tengas un excelente y bonito día. Está mi correo electrónico, escríbeme, será una bendición poder compartir y poder contar con tu punto de vista. Y no se te olvide, somos un pueblo sano y próspero porque estamos bajo el pacto de paz y prosperidad. Bendiciones.